Buenas tardes. Vamos a dar, bueno, ya fue la inauguración el día 11 de este mes por el director de la Real Sociedad Económica de este ciclo sobre la sociedad y las personas mayores. En el mismo intervino el catedrático don Manuel Álvarez de la Rosa y también estuvo presente la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, doña Cristina Valido, inaugurando este ciclo que hoy se va a continuar con una mesa redonda sobre el envejecimiento activo. Posteriormente, el día 13 del mes de mayo, habrá la segunda mesa redonda. Quiero señalar la ayuda que nos ha prestado en la formación de este ciclo de don Aurelio Santana, que es el director de la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente de la Universidad de La Laguna y que está también codirigida, juntamente con él, por don José Ramón Navarro, de la audiencia, el presidente de la Audiencia Nacional. El nuevo perfil de las personas mayores, un perfil más activo y con mayor protagonismo dentro del ámbito familiar, social y cultural, así como los problemas de sistemas de pensiones, ha llevado a la Real Sociedad Económica a plantear este ciclo. De ahí que en esta primera mesa se vayan a tratar pues, temas tributarios, temas laborales y de vivienda. Primeramente, se hará una intervención por don Alberto Génova Galván sobre la tributación en las personas mayores. Seguirá después doña Margarita Ramos Quintana con los aspectos laborales del envejecimiento activo y don Ramiro Cuende, que realizará su intervención sobre la arquitectura y las personas mayores y la vivienda del futuro que tendrán las personas mayores o que tendremos. En definitiva, van a tener cada uno de ellos inicialmente unos 15 minutos como máximo. Se hará luego una intervención o un diálogo entre los mismos sobre los distintos aspectos expuestos y luego ya podrán intervenir pues, el que quiera de los asistentes, a los cuales en nombre de la Real Sociedad les agradezco su asistencia, para terminar sobre las 8:30 de la tarde. En primer lugar, señalar, por lo que se refiere a don Alberto Génova, sobre el tema que va a hablar de la tributación de las personas mayores, que es profesor titular del Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de La Laguna. No voy a decir pues, todos los cargos donde ha estado, porque han sido varios en distintos gobiernos y en distintas administraciones. Fue director de la Agencia Tributaria Canaria, director general de tributos de la Consejería de Hacienda, también del Gobierno de Canarias. En el Cabildo de Tenerife fue consejero de Presidencia y consejero de Hacienda. Fue también gerente de la Universidad de La Laguna, secretario general y luego tiene un currículo de investigador con diversos libros como La Hacienda Local Española, los denominados regímenes de determinación de la base imponible y colaboración en libros, capítulos en libros, es decir, un amplio currículum que en estos momentos, pues, para no alargarnos, no voy a citar por completo. Y posteriormente, cuando termine, haré una breve reseña de doña Margarita Ramos, suficientemente conocida, como también don Ramiro Cuende. En definitiva, yo creo que estamos con un plantel de ponentes de muy alto nivel. Entonces, en primer lugar, Alberto, pues tienes la palabra.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la sociedad. La expresión de la gratitud es corta, pero no porque no lo desee, sino para ajustarme al horario. La primera duda que yo me suscité cuando me invitaron a participar en esta jornada fue ¿y qué puedo yo contar? Porque hablar de la tributación de las personas mayores, pues me parece a mí que es una cuestión bastante árida, ¿no? Decirles a ustedes que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las personas mayores, pues vamos teniendo una serie de deducciones en la cuota, que se establecen una serie de deducciones por aquello de los contribuyentes que tengan a su cargo personas mayores que dependan económicamente de ellos. Pues bueno, eso me parece que poco aporta y que poco nos ilustra. Yo creo que sí que puedo decirles algo, o por lo menos hacer alguna reflexión, no sé si pisando a Margarita o dándole entrada a Margarita. En el siguiente sentido, es decir, al final de creo que lo que se trata, la reflexión que podemos hacer en común es eso de envejecimiento activo y que, en definitiva, qué es lo que podemos hacer las personas mayores desde el punto de vista del mercado laboral y qué se puede hacer y qué se pretende hacer desde la perspectiva fiscal para incentivar, para lograr ese envejecimiento activo, que las personas mayores, en definitiva, sigamos desarrollando una cierta actividad. Lo cierto es que actualmente no existe incentivo fiscal alguno para aquellas personas que decidan prolongar su actividad laboral más allá de la edad de jubilación. Eventualmente y ocasionalmente, en algunas ocasiones, se ha planteado establecer unas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para aquellas personas que decidan que, cumplida la edad de jubilación, pues decidan mantenerse en actividad. Pero esto se ha quedado en meros proyectos, en meras ideas que ni siquiera han llegado a plasmar en borradores de normas en el Ministerio de Hacienda. Existen estudios del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya que apuntan en esta línea, pero lo cierto, insisto, es que nada se ha realizado y en las pasadas elecciones algún partido hacía alguna referencia a este tipo de incentivos, pero de una manera muy marginal. Yo creo que en realidad, cuando se habla del incentivo fiscal para la prolongación de la actividad laboral, se entra en una contradicción, y se entra en una contradicción con las medidas de las políticas de empleo. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto se establezca un incentivo para que las personas mayores continuemos en el mercado laboral, eso va a determinar un freno para el acceso al mercado de los jóvenes, lo cual, pues, hay que valorar cuál es el beneficio que se obtiene. Dice, oye, estoy incentivando que las personas mayores se mantengan en el mercado laboral, pero eso es a costa de retrasar la entrada de las personas jóvenes. Es un negocio que le interesa a la Seguridad Social. Y le interesa a la Seguridad Social por lo siguiente, porque la Seguridad Social, el importe de las pensiones que se reconocen es muy superior a las bases de cotización de las personas que acceden al mercado de trabajo. Con lo cual, cada persona que se jubila es un factor de desequilibrio adicional, del desequilibrio financiero adicional para el sistema de pensiones. De esa perspectiva, al sistema de la Seguridad Social le interesa que las personas mayores prolonguemos nuestra actividad. Sin embargo, vemos que el propio sistema lo que incentiva es la anticipación de la salida del mercado de trabajo, las prejubilaciones, las jubilaciones anticipadas y medidas similares que Margarita seguro que nos explicará mejor que lo que pueda hacer yo. En definitiva, descapitalizar el mercado de trabajo, sacando al mercado de trabajo a
quienes todavía tienen mucho que aportar. Y tienen mucho que aportar porque en ocasiones pasa desapercibido un dato que para mí es fiel reflejo de lo que es la salida del mercado de trabajo tal y como la marca la legislación. Por lo que yo sé, y Margarita me corregirá, este año se cumplen los 100 años de que en España, por ley, se fijó la edad de jubilación en 65 años. La edad de jubilación de 65 años se fijó en 1919. En 1919, la esperanza de vida en España estaba allá por los 45 años. La sociedad ha cambiado, las personas hemos cambiado, nuestra esperanza de vida ha cambiado y sin embargo resulta que la edad de jubilación sigue estando en los 65 y algo más. ¿Por qué un sistema, por qué un modelo económico prescinde de personas que están plenamente capacitadas para seguir trabajando y para seguir aportando su conocimiento y seguir aportando su capacidad productiva al modelo? ¿Por qué en una sociedad que cada vez discrimina más, por qué esta sociedad pone a todos el mismo rasero y no discrimina a que aquellas personas que no están en condiciones de seguir en el mercado de trabajo tengan la posibilidad de salir del mismo y, sin embargo, aquellas otras que se encuentren en condiciones de permanecer y estar, se mantengan en él? Y es que las actividades además son muy diferentes. En nuestro caso, es muy diferente la situación de un profesor de universidad, que es un trabajo que no requiere mayor esfuerzo físico, al de actividades en las que se exige ese esfuerzo físico. Esas circunstancias el sistema no las toma en consideración y el sistema expulsa del sistema de producción a personas por la mera razón, por la mera circunstancia de que han cumplido los 70 años, al margen total y absolutamente de cuáles sean sus condiciones. Yo creo que eso es una pérdida de capital humano que va en detrimento de lo que es la productividad de la economía española. Insisto, ¿qué se puede hacer desde la perspectiva fiscal para lograr mantener a las personas en el mercado? La medida que propone el Servicio de Estudios del Banco Bilbao viene por la vía de reducir la fiscalidad, reducir el tipo de gravamen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para aquellas personas que deciden realizar actividad. Pero, sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que un jubilado que obtiene unos rendimientos porque está realizando una actividad, porque obtiene unos rendimientos por su propiedad intelectual, en cuanto que obtiene esos rendimientos, el sistema de la Seguridad Social lo sanciona y le excluye de las pensiones. Es decir, no hay una coordinación entre la política fiscal y la política de la cobertura en la seguridad social. En definitiva, lo único que hace el sistema, a través de esa falta de coordinación entre las distintas políticas, la política de empleo, la política fiscal y la política de protección de la seguridad social, lo único que conduce es a ineficiencias que van en perjuicio de las personas que, deseando permanecer y deseando estar en el sistema productivo y teniendo cosas que aportar, sin embargo son desplazadas y son expulsadas de él. Tampoco nos debería llamar mucho la atención que esto suceda cuando vemos cómo en muchísimos sectores a personas de 50 y pocos años han sido prejubiladas, han sido pasadas a la situación pasiva. Yo creo que todo esto al final lo único que demuestra es que en España el aprecio que se tiene por el capital humano es bastante
limitado. Y no debería lo debería decir en público, pero lo voy a decir. A mí me llama la atención que ahora que se están en elecciones al rectorado de la Universidad de La Laguna, algunas de las medidas que se planteen sea precisamente incentivar la prejubilación total o la prejubilación parcial del profesorado universitario. En lugar de mantener ese capital en la universidad, pues parece que se apuesta por lo contrario. Yo insisto, yo creo que en este campo o se incentiva el permanecer o en todo caso no se hace nada, que cada uno haga lo que quiera y que el que quiera seguir en activo, que se mantenga en activo. Bien, siguiendo con el programa previsto, pues doña Margarita Ramos va a intervenir a continuación. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es premio de investigación de la Universidad de La Laguna 2019, ha sido decana de la Facultad de Derecho, es exconsejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y también consejera del Consejo Económico y Social del Reino de España. Es autora de casi 200 trabajos de investigación, ha realizado pues, una multitud de participación en conferencias, jornadas y congresos, tanto regionales como nacionales e internacionales, y es también investigadora principal en líneas de investigación, diversos proyectos de investigación, siendo líder del grupo de investigación integrada en redes de tipo internacional, y también ha colaborado con organizaciones internacionales, con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y con la Comisión Europea en varias iniciativas y programas de trabajo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Tengo el honor de formar parte de la misma y agradezco mucho esta oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes algunas ideas en torno a este asunto del envejecimiento activo y poniendo el énfasis en los aspectos laborales y de seguridad social. En realidad, la noción de envejecimiento activo viene de la Organización Mundial de la Salud, aunque la Unión Europea en los últimos años ha incorporado a su propio lenguaje el concepto de envejecimiento activo y ha obligado también a que los Estados miembros de la Unión Europea lo incorporen a sus ordenamientos nacionales. Bueno, no es demasiado entusiasta, pero en fin, yo les voy a leer lo que constituye la definición de envejecimiento activo según la Organización Mundial de la Salud. Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que se les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesiten asistencia. Bueno, sobre la base de esta definición que prácticamente incorpora todos los elementos que convergen en torno a la noción del envejecimiento activo, yo sí quería poner de manifiesto que en realidad el envejecimiento activo, sobre todo y fundamentalmente en lo que se refiere a políticas sociales y de seguridad social, entronca con tres ideas fundamentales o tres conceptos fundamentales. Uno es autonomía, otro es bienestar y otro es salud. Autonomía, bienestar y salud. La autonomía entendida como la posibilidad de que las personas de edad avanzada permanezcan activas, permanezcan ocupadas el mayor tiempo posible, siempre que su salud se lo permita. De ahí políticas de empleo dirigidas a estas personas para atraer talento, para no perder talento,
un aspecto que hace un momento destacaba Alberto en su intervención, para mantenerlos en el mercado de trabajo o incluso para que cuando pierdan su empleo, personas de una determinada edad puedan volver, puedan reincorporarse al mercado de trabajo. Pero también autonomía entendida al modo en que lo hizo en su momento la ley mal llamada de dependencia, porque en realidad la ley se llama de autonomía personal, es una ley de promoción de la autonomía personal. La ley 39/2006 de 14 de diciembre se llama promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley es la que por vez primera incorpora ya en nuestro ordenamiento jurídico la noción de envejecimiento activo y concibe, por un lado, que va a haber políticas de empleo para mantener a las personas de edad avanzada el mayor tiempo posible en el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo la autonomía también entendida como la posibilidad de que las personas, a medida que cumplen años, puedan permanecer en sus hogares debidamente atendidas y con una cobertura económica. También esa ley encerraba un potencial enorme de transformación de la sociedad porque consideraba que los trabajos de los cuidadores y cuidadoras de personas en el domicilio era un trabajo susceptible de pasar a ser considerado trabajo productivo, trabajo susceptible de cotizar a la seguridad social, un asunto en el que hoy la Organización Internacional del Trabajo está muy interesada en que eso ocurra, porque se produciría un cambio fundamental en el trabajo de las mujeres y permitiría que el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados de las personas, entre otros de los mayores, pasara a formar parte del Producto Interior Bruto de un país. Así que imagínense la capacidad de transformación que tiene solamente el planteamiento de esta cuestión. El bienestar. La idea de bienestar entronca directamente con los sistemas de protección social, con los sistemas de seguridad social, algo que también ya puso sobre la mesa Alberto hace un momento. El envejecimiento activo implica tener unos sistemas de protección social lo suficientemente robustos como para que cuando las personas se encuentran en situación de necesidad, especialmente cuando llega la edad de la vejez o la edad avanzada, puedan permitir tener unos ingresos mínimos garantizados. Y ahí entramos en el mundo de las pensiones de jubilación, que son, junto con las de invalidez, las pensiones estrella de la seguridad social. Primero, porque son las más demandadas y segundo, porque son las más caras y las que más cuestan al sistema. Cualquier medida que se adopte para la sostenibilidad del sistema de la seguridad social siempre va a parar a la pensión de jubilación, porque afecta directamente al gasto de la seguridad social. Luego hablaré un poco de ese asunto. Y por último, la salud. Autonomía, políticas de dependencia, políticas de empleo, bienestar, políticas de seguridad social y salud, por supuesto, políticas sanitarias públicas para asegurar un sistema nacional de salud. Esto es uno de los avances más importantes, igual que el sistema de seguridad social que se produjeron en el siglo XX, cuando el gobierno de Inglaterra encargó a un señor que se llamaba Lord Beveridge que formara una comisión, que llevara a cabo un estudio y que le realizara un informe acerca de cómo podría el Estado atender las necesidades de los ciudadanos, sobre todo necesidades económicas, pero también las necesidades de salud. Y fue cuando el famoso informe que se presentó en 1940, que ahora se conoce con el nombre de informe Beveridge, definió un sistema público de seguridad social y junto con él, o integrado dentro de él, un sistema nacional de salud, que es lo que ha permitido a los estados europeos pasar de lo que se llamaba el Estado liberal, que venía de la Revolución Francesa, al Estado social. El Estado liberal es aquel que ordena los poderes, ejerce la autoridad, pero no interviene en las necesidades de los ciudadanos. Y el Estado social es aquel que no solamente ejerce la autoridad a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino que interfiere directamente en la vida económica y también en los estados de necesidad de los ciudadanos. Es lo que nosotros tenemos hoy en el artículo 50, pensiones para la tercera edad, y en el 41, sistema o régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Bien, dicho esto, aspectos laborales y de seguridad social. Pues las políticas públicas pueden dirigirse
hacia dos focos: políticas de empleo, políticas de seguridad social. Cualquier medida de política de empleo sobre la tercera edad o trabajadores de edad avanzada para incentivar su contratación o para que no se vayan del mercado de trabajo, para retenerlos durante más tiempo en el mercado de trabajo, esa medida, que puede ser solo una medida de política de empleo, va a afectar a la seguridad social. Y al mismo tiempo, cualquier medida que se adopte sobre las pensiones dentro del sistema de seguridad social tiene un efecto directo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Bien, en España, ¿qué tenemos? Pues fundamentalmente voy a hablar del tiempo más reciente. La última ley, vamos a ver, una ley que se llamaba de actualización, modernización del sistema de seguridad social, fue una ley importante del gobierno de Zapatero, la ley 27/2011 de 1 de agosto. Esta ley se negoció con empresarios y sindicatos y se transformó el sistema de pensiones en España. Fue, digamos, la última gran reforma. Y ahí ya se anunció, recuerden las presiones sobre el gobierno de Zapatero en el año 2011, ¿vale? Hubo que modificar el 135 de la Constitución y además obligó al gobierno de Zapatero a que ese año congelara pensiones y no aplicara ningún incremento, ¿no? ninguna actualización de pensiones. Bien, esa ley ya contemplaba que la seguridad social española iba a ir a un cambio de modelo y el envejecimiento activo ya entraba en el sistema de seguridad social. Entramos entonces en un proceso transitorio donde venimos de las edades que citó hace un momento Alberto. La edad normal para jubilarse, la ordinaria, es a los 65 años, pues esto pasaría a los 67. Y de cotizar 35 años para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación, pasaríamos en 2027 a 38 años y medio. Ya saben el revuelo que todo esto creó y se pensaba que, en fin, que nuestro país se iba a ir a pique debido a los desaciertos del gobierno. Pero esa ley estuvo consensuada con empresarios y sindicatos. Y esta ley ya ha establecido un tramo progresivo en el que estamos todos inmersos. Por ejemplo, este año la edad ordinaria de jubilación no son 65 años, son 65 y 9 meses. Y el tiempo de cotización son 36 años y 3 meses para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Pero todo está proyectado para que en el 27 nos jubilemos con 67 años y con 38 años y medio cotizados, que no es poco, para poder cobrar el 100% de la base reguladora. Después de esa ley, cambió el gobierno. Vino el periodo de la legislatura, la primera legislatura de Mariano Rajoy, que saben que fue durísima en materia de recortes por la recesión económica. La norma fundamental, aparte de aquel Real Decreto Ley 20/2012, liderado por Montoro en un momento en que se nos dijo que España iba a cambiar y que habría destrucción de empleo público y que los funcionarios tendrían que jubilarse obligatoriamente a los 65 años, salvo contadas excepciones. Además de ese Real Decreto Ley que ya hablaba de cómo iba a evolucionar el empleo público y la jubilación de los funcionarios públicos, vino el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo. Y este ya se titula de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. ¿Qué hizo este Real Decreto Ley? Bueno, pues ha establecido un régimen de jubilaciones anticipadas, una jubilación ordinaria y una jubilación que se llama aquí gradual y flexible, que es donde está el envejecimiento activo. Las jubilaciones anticipadas, se retrasa todo. Pasamos de 61 a 63 años, con 33 años cotizados, que no es poco. También se crea una jubilación anticipada, pero involuntaria. Estas jubilaciones anticipadas involuntarias vienen de despidos colectivos, pero aquí se pone el dedo en la llaga y se le dice a las empresas, como ustedes introduzcan trabajadores con más de 50 años en los despidos colectivos, tienen que suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y pagar durante X años cotizaciones por estos trabajadores, porque no nos van a dejar a nosotros, a todas estas personas, cobrando subsidio por desempleo, gasto del sistema, y enganchando con la jubilación sin cotizar nada durante 15 años.
Luego la jubilación ordinaria, que sigue el trámite progresivo del que antes les estaba hablando, y luego viene la jubilación gradual y flexible. ¿Esto qué es? Es el envejecimiento activo y consiste en lo siguiente. Antes de cumplir 65 años, un trabajador o trabajadora se puede prejubilar y continuar trabajando. Este es el tema, jubilarse y continuar trabajando. Por tanto, estoy hablando de compatibilidad entre jubilación y trabajo, algo que hace un tiempo nos parecía impensable, porque como dijo Alberto, incluso hubo un plan de lucha contra el fraude de la seguridad social y a modo de ejemplo, un señor que trabajaba en Tejina, en su finca, y recolectaba batatas, vino a la inspección de trabajo y le dijo, ay, ¿usted qué hace con estas batatas? Las vendo en el mercado de Tegueste. Sanción y pérdida de la pensión de jubilación. Fueron unos años durísimos. Bien, pues la ley contempla ahora que se puede compatibilizar la percepción de parte de la pensión y continuar trabajando, con unos requisitos que son bastante complejos y aquí no los voy a reproducir. Esto significa que la Seguridad Social admite jubilaciones anticipadas parciales y paga menos por jubilación. Pero ocurre que también esta jubilación gradual y flexible permite que personas de más de 65, que pudieran ya retirarse, continúen trabajando. ¿Y cómo pueden hacerlo? De dos formas. A tiempo parcial o a tiempo completo. Es decir, usted tiene la opción de jubilarse, tiene cotización para jubilarse y quiere seguir trabajando, ¿vale? Lo vamos a estimular. Si usted va a una jubilación parcial, nosotros le damos la cuantía de la pensión en parte proporcional al tiempo en que usted continúa trabajando. Parte de salario y parte de su pensión. Ojo, que esta ya está calculada y ya se va a quedar así para siempre. Pero luego están los trabajadores que con más de 65 años deciden seguir trabajando a tiempo completo. Se les calcula su pensión y se les dice, ¿usted quiere seguir trabajando a tiempo completo? Lo puede hacer. Suspendemos el pago de la pensión y por consiguiente usted solamente va a cobrar salario. Ahora bien, no va a cotizar más. Solo va a tener una cotización única que se llama cotización por solidaridad. Solamente 8%, 6% la empresa, 2% el trabajador. Y por esta cotización por solidaridad, cuando efectivamente decida jubilarse de manera definitiva, se le va a recalcular de nuevo la cuantía de la pensión y podrá llegar a cobrar no solo el 100% de su base reguladora, sino porcentajes por encima del 100%. O sea, sí hay unos claros estímulos, no fiscales, Alberto, pero sí en materia de seguridad social para continuar trabajando. ¿Y esto por qué? Aparte de este debate que ya lo ha anunciado Alberto en su intervención, este discurso que hay relativo a que cuanto más se retrase el acceso a la jubilación, más dificultad tienen los jóvenes para ingresar en el mercado de trabajo debido a la escasa oferta de empleo, eso pondrá en tela de juicio en el futuro la posibilidad de que el sistema continúe siendo sostenible, porque las cotizaciones de los jóvenes no serán suficientes para pagar las pensiones de los mayores. Y este discurso trae causa de otro, lo que se está decidiendo en el seno de la Comisión Europea, cuando continuamente está llamando a los Estados miembros de la Unión Europea a que revisen la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social y que aseguren la viabilidad económica, la sostenibilidad, en un marco de envejecimiento demográfico de la población en general y de la población en edad activa en particular. A lo que se tiene miedo fundamentalmente es a cómo va a impactar en los sistemas de seguridad social el hecho de que todas las personas que pertenecen a mi generación llamada del baby boom, los que nacieron en torno a la década de los años 60, se jubilen masivamente, ¿no? Entonces, esto va a demandar mucho gasto por parte del sistema y se van a ver muy afectados los ingresos. Pues aquí hay dos discursos. El neoliberal, o liberal propiamente dicho, que indica que este problema se debe resolver incidiendo sobre el gasto, reduciendo el gasto. Por tanto, bajando la cuantía de las pensiones, retrasando la edad de acceso a la pensión de jubilación o aplicando elementos reductores y correctores, como hizo la Ley 23/2013 que introdujo el factor de sostenibilidad,
El factor de sostenibilidad es un coeficiente reductor siempre inferior a 1. Calculada la pensión, se aplica ese coeficiente reductor. ¿En función de qué? De la mayor esperanza de vida. Cuanto mayor sea la esperanza de vida, más se reduce la cuantía de la pensión. Que esto tiene un impacto de género sobre las mujeres porque tienen mayor esperanza de vida. Bueno, pero el año pasado, en 2018, cuando el gobierno de Rajoy aprobó presupuestos generales del Estado, que se acuerdan que fueron aprobados en el mes de junio, decidió posponer la aplicación del factor de sostenibilidad, que íbamos a comenzar a aplicarlo en enero de 2019 y ahora está aplazado hasta 2023. ¿Vale? Había un proceso electoral próximo, esto es una medida dura sobre las economías familiares, bueno, se ha retrasado. Pero está este discurso que pone el acento en disminuir el gasto de la seguridad social y está el discurso inclusivo social que dice no, hay que poner el acento en los ingresos para lograr el equilibrio. Entonces, hay que conseguir que haya más ocupados. 2, hay que conseguir más empleo de más calidad. Hay que subir los salarios para que suban las cotizaciones. ¿Y cómo debe subir? Pues también ahí hay un debate. Hay quien dice que los salarios deben subir conforme a los niveles de productividad y hay quien indica que sencillamente los salarios deben subir conforme aumenta el IPC. Y también las pensiones deben revalorizarse conforme al IPC. Y ahí pues ustedes habrán visto que los partidos políticos en la reciente convocatoria electoral han hablado de pensiones. La verdad es que se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Esto es tremendo, pero hay personas que tienen la desfachatez de decir cosas que no son ciertas. Y entonces se engaña a la población, porque hemos tenido congelaciones de pensiones, congelaciones de la revalorización de pensiones de 2014 a 2018. Se estableció en la ley 23-2013, la del factor de sostenibilidad, que entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 las pensiones no crecerían en nuestro país nunca por encima del 0,25%, una media de 3 euros al mes, y no crecieron jamás por encima de esa cifra. Eso es una congelación legalmente establecida. ¿Vale? Bien, ¿cómo resolver el sistema de la seguridad social con los retos y desafíos a los que se enfrenta? Pues con criterios de sostenibilidad. La fórmula para hacerlo pues difiere mucho de distintas opciones políticas. Así que luego en el debate, si quieren, podemos ahondar un poco más sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que se van ajustando bastante al tiempo que había, aparte de que el interés del contenido de las intervenciones. Y pasamos al tercer participante, don Ramiro Cuende Tascón. Me estaba diciendo que diga que él es presidente de una asociación en la cual participamos los dos, que hace milagros, los Harry Potter. Bueno, pues don Ramiro Cuende es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas en 1986, primer premio español de proyectos de fin de carrera de 1987, ejerce la profesión de arquitecto desde 1986, fue también arquitecto del Ayuntamiento de Tacoronte, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, fue secretario, fue presidente e incluso, bueno, pues ha sido decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias desde 1999 a 2002. También ha sido miembro del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España desde 1999 a 2002 y secretario de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, es un viajero empedernido y ha publicado también varios libros sobre fotografía y fue también codirector con Javier Serra María Tomé de distintas actuaciones a nivel mundial, obteniendo galardones en Oslo en 2002 y en Tokio en 2005, consiguiendo que el edificio del ITER de Granadilla de Abona fuera elegido entre los 10 mejores edificios del mundo en materia de sostenibilidad y ahorro energético.
siempre barriendo para casa y explicando Canarias, y más concretamente Tenerife, como una pequeña maqueta de los paisajes de la tierra en el que las personas son su principal fortuna. Y bueno, Ramiro, pues te toca ahora. Gracias, Rafael. Gracias, queridos compañeros de mesa. Gracias a todos y, por supuesto, gracias a la Real Sociedad Económica. Lo pensaba decir al final, porque no sé por qué siempre lo dejo para el final, pero como he visto que ellos, que son los profesores, nunca mejor dicho, lo hacen al principio, pues lo paso al principio. Bueno, voy a intentar ser breve. Lo he escrito porque antes normalmente no leía, porque se me saltaban las líneas, y ahora me pasa al revés, que si no leo me disperso, con lo cual me hago un auténtico tostón. Bueno, he cambiado el título de esta pequeña aportación, que al final lo he llamado La arquitectura al servicio de la vejez. Y la vejez tiene una característica singular. Es como mirar a la hierba para verla crecer. Es imposible verla crecer en un segundo, en un minuto, en una hora, en un día. Uno puede estar parado delante de una hierba contemplando verla crecer y no la ve crecer. Pero crece, y le pasa como la vejez, que llega paso a paso, pero llega. Y no nos damos cuenta. Nos vamos dando cuenta cuando nos vemos fotos en las que el tiempo... Pero si nos vemos hoy y nos vemos mañana, probablemente no notemos nada. La pregunta que me hago hoy y quiero compartir con ustedes tiene relación, cuando la esperanza de vida va en aumento y la pirámide demográfica sigue invirtiéndose, ¿quién se ocupa de adaptar los hogares a las necesidades de una población cada vez más envejecida? La adaptación de la vivienda habitual, los nuevos modelos de convivencia colaborativa, la necesidad de considerar en la planificación de las políticas de vivienda la diversidad del colectivo de personas mayores y las formas de envejecer, los obstáculos arquitectónicos, la planificación urbana con la clave de la cada vez mayor esperanza de vida, las barreras que suponen la fragilidad o la dependencia, son el motivo que hoy nos reúnen en la Real Sociedad, así como las residencias atendidas o, como yo las he dado en denominar, los futuros hoteles amables. Factores que hacen necesario afrontar esta realidad. En primer lugar, el envejecimiento de la población, que ha supuesto un incremento considerable en términos absolutos relativo a los mayores de los 65 años. Dentro de este cambio demográfico respecto al tema que estamos tratando, tiene especial interés el llamado envejecimiento del envejecimiento. Este término alude a la creciente proporción de los mayores de 80 años respecto al conjunto de la población envejecida. Es en este grupo de edad donde son más frecuentes las enfermedades que producen incapacidad y, por tanto, dependencia. Esta dependencia es un factor que puede llevar al anciano, si se fijan ya no decimos viejo porque ofende, y es una palabra preciosa, pero ofende, al anciano a recibir cuidados en una residencia cuando no existe suficiente apoyo familiar o social para dar soporte en el domicilio. Otro factor fundamental es el referido a los cambios sociales producidos en el seno de la familia. Los llamados cuidados informales proporcionados a nuestros mayores dependientes aún hoy en día son fundamentalmente dados en las familias por las mujeres. De hecho, el prototipo de cuidador del anciano dependiente en nuestro país responde al de una mujer, generalmente hija, en torno a los 50 años, ama de casa y con un nivel cultural medio o bajo. Llama la atención la escasa proporción de casos, 1 de cada 10, donde el cuidador principal es un varón. Es evidente que los cambios en el rol de la mujer en la sociedad y su incorporación al mundo laboral está suponiendo una paulatina disminución de este prototipo de cuidados, haciendo que cambie el modelo tradicional en España. El modelo de siempre está en crisis por la lógica de los hechos. Sin embargo, los cambios en el seno de la familia tradicional no solo afectan a las mujeres. El modelo de la familia tradicional también está cambiando con familias de menor tamaño o monoparentales o con mayor separación geográfica entre generaciones. Además, existe cada vez más un sentimiento de reclamación hacia los poderes públicos para que se proporcionen estos cuidados en instituciones cuando tradicionalmente eran dados en la familia, en las que el uso de los tiempos hoy en día es otro.
En último lugar, es de señalar que existe aún un insuficiente desarrollo, tanto desde el punto de vista social como sanitario, de elementos de apoyo que reduzcan estas necesidades. Son insuficientes aún los recursos sociales alternativos de apoyo a los cuidadores o al anciano con diversos grados de dependencia, que permiten que éste permanezca en su domicilio y se reduzca la necesidad de acudir a una residencia, salvo en casos inevitables. Además, desde el punto de vista sanitario, existe un insuficiente desarrollo de la medicina geriátrica y de recursos asistenciales para prevenir o paliar la discapacidad. Este no es mi campo y no voy a meterme en camisa de once varas. Tenga la certeza de que no es un tema menor lo que hablamos y que ya está presente en la sociedad en que vivimos. Nos atañe a todos por motivos obvios. Fijémonos, por ejemplo, y lo voy a hacer en el modelo puntero, Dinamarca, que sigue Holanda, como siempre en estas cuestiones, y son el ejemplo a seguir. La arquitecta danesa Lone Sigbrand es una convencida de que a través del diseño y la arquitectura se puede conseguir que las personas mayores se sientan seguras y más a gusto consigo mismas, o el proyectista holandés Mark de Roy sostiene que la arquitectura debe intervenir como un actor principal en la mejora de las condiciones de vida de la tercera edad. La arquitectura debe formar parte del conjunto de actuaciones multidisciplinares que preservan y mejoran la autonomía de los mayores. Opiniones de gran valor por tratarse de personas dedicadas a la materia que hoy nos ocupa, en los países más avanzados y comprometidos con esta realidad tan cercana y tan lejana, según se tenga o no conciencia de ciencia. Es ejemplar, para no variar, que el mayor reto social de Dinamarca son las 8.000 personas con demencia, de una población total de 5 millones de habitantes. Solo el 25% tiene plaza en una residencia. No podemos construir estos espacios para todos, pero sí adaptar sus viviendas, afirma Sigbrand, responsable del Instituto de Investigación de la Vivienda de la Universidad de Copenhague. El diseño impacta en el desarrollo de las enfermedades. De Roy, otro gran arquitecto, asegura que el 83% de los ancianos prefiere seguir viviendo en su hogar, frente al solo 3,8% que elige ingresar en una residencia del tipo que estamos hablando. Pero aquella mayoría se encuentra con un problema. El 79% de las personas mayores habitan viviendas que no cumplen con criterios de accesibilidad. Es ahí una de las primeras cuestiones a resolver, la accesibilidad. Ya se nombró anteriormente, pero es una de las claves. ¿Cómo debe ser la casa en una sociedad que envejece? Existen investigaciones que apoyan que la mera colocación de los objetos en una casa, la distribución de los espacios, interfiere de un modo u otro en el estado de ánimo y la salud de las personas mayores. Podríamos convenir que son necesarias pequeñas transformaciones que mejoran la vida en la vivienda para la adaptación al crecimiento. Y digo crecimiento porque envejecer puede permitir crecer aunque se produzca una mengua física, especialmente en las dimensiones, se tiene una ergonomía y capacidad de movimiento diferente, lo que nos debe hacer reflexionar sobre las viviendas que construimos, su accesibilidad y sus diseños interiores. Ejemplos como el de la bañera frente al plato de la ducha con asideros, el uso y la eliminación de determinadas puertas innecesarias y su dimensión, la unificación de espacios excesivamente fraccionados en otros más amplios, lo que supone mayor compañía en la soledad. La luz, no solo la natural, también es importante la artificial. Podríamos seguir con muchos pequeños ejemplos, si bien pienso que son casi de todos conocidos. Mark Boyd, el arquitecto que nombraba, decía que la casa expresa quién eres como persona. Al trasladarte a una residencia pierdes el control del entorno físico y la individualidad. Por eso es importante que a escalas pequeñas los ancianos sientan que tienen control, que pueden dejar su huella en el espacio y que reconozcan su vida anterior en estos espacios. Por otra parte, Sigbrand es partidaria ante todo de rechazar elementos de la casa que hagan referencia a los hospitales y a los aparatos asistenciales. Esto conlleva que las enfermedades en la vejez se aceleren exponencialmente. Se le coge miedo a la vejez viendo aparatos que nos recuerden los hospitales, que nos recuerden según qué cosas que hay que nombrar, entre otras la muerte, no pasa nada. Está ahí y a todos nos llega. O sea que son necesarios los cambios, por pequeños que estos sean, para generar un entorno adecuado y confortable. Los espacios horizontales con techos bajos
impulsan la concentración. Cuanto más luz exista en una vivienda, la gente será más feliz y tendrá menos enfermedades. El arquitecto español Héctor García Lantarón, un arquitecto madrileño considerado entre los más expertos en la materia, que trabaja a caballo entre Copenhague y Madrid, colabora con el Instituto Danés de Investigación en Edificación. Sostiene que hay muy buenos ejemplos de arquitectura para mayores y muy buenos arquitectos que los han materializado. Por lo que el buen diseño no está reñido con este tipo de alojamientos. Necesitamos viviendas para toda la vida. Pienso que las ciudades tienen que ser para todos, porque seguimos diseñando viviendas para grupos concretos de población. Me pregunto. Los que más saben en esta materia nos acercan de nuevo a Dinamarca, a Holanda. Son los más avesados en esta materia. Me ha merecido la pena leer la tesis de Héctor García Lantarón, arquitecto madrileño, para acercarme una vez más a la cuestión de las diferentes capacidades. Para mí, las mal llamadas discapacidades. Por la sola contemplación del mundo que nos rodea, ¿a quién de ustedes no le falla alguna capacidad de las consideradas estándar? A mí, por supuesto, seguro. ¿Cuál es el problema actual? ¿Envejecer en casa o como en casa? Ante las nuevas tendencias en vivienda para un usuario muy concreto, las personas mayores de las que hablamos, y esta discusión se puede incluir en la continua revisión del concepto de vivienda heredado del movimiento moderno, en concreto sobre cómo se ha visto ampliamente superado por la complejidad del usuario contemporáneo. Paradójicamente, y en relación con esta cuestión, se sigue dando continuidad al enfoque tradicional cuestionado, tratando a las personas mayores como un usuario minoritario y proyectando para un usuario tipo con capacidad de adaptación ilimitada. Esto viene a ser como el tema del agua, que hasta hace no pocos años era ilimitada y ahora hay sitios donde ya no hay agua. Pues esto es lo mismo. Se ha detectado, por tanto, una tendencia mayoritaria que obvia la realidad existente del proceso de envejecimiento por el cual en un futuro cercano los mayores seremos la minoría social más numerosa y que a mi modesto entender es un amplio mundo de futuro para la nueva promoción privada de la vivienda libre y protegida. Es muy sencillo cambiar los modelos. Depende de la visión cultural con la que se observe la realidad del presente. La abundancia de vida, un marco vital cuyas posibilidades siguen estando inexploradas, que no solo ha supuesto la confirmación de un nuevo y variado grupo social, sino también una mayor complejidad en dicha etapa de la vida. Este fenómeno genera nuevas necesidades y nuevas demandas, pero no para un individuo joven, sano y productivo, ni tampoco para una persona mayor dependiente. Lo hace para un usuario mayor capaz, independiente y activo, un nuevo grupo social al que Bernice Neugarten denomina los Young Old, los jóvenes viejos, grupo en el que recoge los cambios sociales en el entendimiento del envejecimiento, del que ya soy parte y algunos de ustedes también, por supuesto. Lo que tradicionalmente ha caracterizado a estos modelos arquitectónicos han sido los servicios de atención y cuidados que los mayores requerían debido a su dependencia física o psíquica. La manera de entender el envejecimiento o los sistemas de servicios sociales existentes en cada país determinan en gran manera la oferta que existe. A esta diversidad tenemos que añadir la impuesta por el propio paso del tiempo y con él la evolución en dicho entendimiento o en las distintas soluciones propuestas a este reto de la vejez. Pese a esta complejidad, es posible establecer una serie de características comunes que permiten clasificar los modelos, así como recoger las tendencias actuales en este tipo de alojamientos, dirigida, por un lado, a permitir durante el mayor tiempo posible la continuidad en el domicilio personal y, por el otro, ajustar la atención y cuidados a las necesidades específicas de cada usuario. El modelo en boga es el de la vivienda colectiva para personas mayores. En cualquier caso, algunas opciones se ofrecen como alternativas para mismos estadios del envejecimiento, por lo que distintos modelos conviven en la actualidad, siendo necesario, a modo de resumen, distinguir entre la adaptabilidad funcional, el modelo institucional y el modelo de vivienda. Los hoy denominados housing o cohousing, el primero habla de la vivienda individual en promociones ad hoc, o sea, promociones para personas mayores que no excluyen a otras generaciones, en las que no debemos excluir de ninguna manera la multigeneracionalidad, en las que pueden convivir las tres generaciones que simplifico,
la infancia y la juventud, los mayores entre comillas, y la senectud en todas sus variantes. Hablemos de los modelos. El modelo de la adaptabilidad funcional no puede considerarse como un modelo en sí mismo, pero sí como una de las soluciones existentes. De hecho, es la más extendida y la opción preferida para la mayoría de los usuarios, ya que prácticamente todos los mayores viven en su propia vivienda. Se trata de adaptarla para que reúna las condiciones que permitan una vida más amable, con unas características y con una dignidad que la hagan merecedora de ese estado del que hablamos. Presenta una serie de ventajas, fundamentalmente relacionadas con las relaciones sociales establecidas y la sensación de pertenencia. El problema es que no siempre se puede adaptar la vivienda y cuando se consigue solo resuelve problemas del interior, pero no en el entorno, con lo cual se puede llegar a generar exclusión social. Esto es uno de los temas a considerar y más importantes, la soledad de la vejez. Sí, yo voy a ir contando todo lo que tú me digas. El modelo institucional, que es el conocido por todos, que viene de los antiguos hospicios y que hoy son las residencias para mayores o residencias atendidas, que en España es el modelo que conocemos como el normal. Lo de la vivienda de Dinamarca, Holanda, etcétera, no está tan cerca. Y por último, el modelo de la vivienda, que ya cité. Se trata de cambiar, al contrario que en el modelo institucional, los cuidados y servicios recibidos se separan del espacio doméstico. Quiere decir que hay que crear servicios externos que se adapten a las necesidades de los usuarios. O sea, de las personas mayores, hay un momento en que cocinar, por ejemplo, según qué cosa, puede ser en determinadas ocasiones un motivo de dificultad, pero si tienes un servicio que te atiende en esas cuestiones al margen de la preparación de un té, un café o unas galletas para mantener el tono, pues está claro que los servicios son fundamentales para poder vivir en viviendas en una edad avanzada. Hay una gran demanda de modelos alternativos. La realidad es que la revolución demográfica unida a la complejidad de la realidad social está transformando los límites generacionales, haciendo que los actuales marcadores del envejecimiento estén obsoletos. No nos sirven ya para casi nada. A los arquitectos se nos está pidiendo que revisemos los tipos actuales de vivienda para ajustarlos a la demanda real de un colectivo concreto y receptivo a incorporar cambios sustanciales en el entorno, ya que son conscientes de que sus necesidades han superado o van a superar a su capacidad de adaptación. La importancia de las personas mayores no reside exclusivamente en su complejidad, implícita en su condición de colectivo, reflejo del resto de la sociedad, sino en el potencial demográfico que suponemos y la gran oportunidad que se nos plantea como profesionales. Participar en la definición de un modelo que, aunque en origen esté dirigido a los mayores, por extensión se va a convertir en mayoritario. Voy a seguir avanzando. Como decía Gregorio Marañón, la vejez es la suma de toda la vida, milagro y nobleza de la personalidad humana. Termino, Rafael, con una cuestión que me parece que nos podría dar tranquilidad. Y voy a hablar una pincelada sobre el urbanismo y el espacio común. No muy lejos de aquí tenemos ejemplos por doquier. Cuando vienes caminando de la avenida Tavares Barlet para acercarte a la llamada hoy Avenida Universidad, el viejo Camino Largo, si caminas por sus aceras podrán comprobar que se hace imposible. O sea, entre el muro y todos los calleforrios que allí existen no hay un paso de 20 centímetros. No ya solo para las personas mayores, ni para las personas con carritos, ni para las personas con un carrito de la compra, porque seguimos asumiendo que el pretil es uno de los elementos que nos han dado hidalguía y categoría, cuando ya los pretiles solo se utilizan en el mundo, digamos, civilizado, en aquellos lugares, bulevares, avenidas de dimensiones que permitan que casi la acera sea mayor que la calle, con lo cual puedes tener todos los calleforrios que quieras porque cabe todo el mundo.
pero en estos espacios, teniendo continuidad en el tratamiento de la calle, sencillamente con marcas en el suelo, los coches y las personas no se tiran a dar. O sea, normalmente ese tipo de accidentes suelen ocurrir por desvanecimientos o por cuestiones. Con eso, el mundo en el que vivimos es bastante complejo. Decirles que hay mucha investigación, o sea, y nos vamos a sumar rápidamente. La mal llamada ley de dependencia, trabajaba en este camino y nos iba a obligar a los arquitectos a trabajar en este camino. Y estamos más concienciados de lo que parece. En la historia de la arquitectura hay maravillosos ejemplos. Voy a nombrar a 3, por ejemplo, conocidos de todos. Álvaro Aalto, ya en 1925 hacía residencias para mayores, sin barreras arquitectónicas, con unas condiciones y unos elementos comunes que permitían una convivencia, pero no al margen del resto de la ciudadanía, no como guetos, sino en espacios de centralidad, como debe de ser, porque separar a según qué edades o personas de nuestra sociedad a mundos marginales no tiene ningún sentido. Álvaro Aalto, Mies van der Rohe, Jacobsen, ahí todos los que pudiéramos decir. Pero voy a acabar con una reflexión de una persona a la que admiro, un catedrático español, premio Pritzker, Rafael Moneo, al que conozco y admiro, y con el que he tenido la oportunidad de reírme mucho con él y con su mujer, porque son una pareja envidiable. Los momentos más intensos de la historia de la arquitectura son aquellos en los que un nuevo tipo surge. A menudo los acontecimientos externos, tales como nuevas técnicas o nuevas exigencias sociales, son los responsables de la puesta en marcha de los mecanismos que llevan inevitablemente a la creación de nuevos modelos. Decirles ahora sí que gracias a todos por venir, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, por permitirme compartir mesa y mantel con estos 3 buenos amigos. Y nada, he disfrutado un entrañable rato y buenas noches y gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase dentro de la mesa redonda, que es si entre ustedes quieren pues preguntarse algo, aclarar o manifestar algo al respecto. Yo, 2 cuestiones. Además de lo que decía Ramiro, Marañón decía también aquello de descansar es empezar a morir. Lo cual viene muy bien cuando estamos hablando del envejecimiento activo. No, yo, al hilo de lo que decía Margarita, con la que comparto plenamente lo que señalaba, pero yo tengo 2 dudas. Primero, mi convicción de que la sostenibilidad del sistema de pensiones solamente se puede lograr por la vía fiscal. Yo entiendo que parte de la recaudación del IVA, del IJIC, debe quedar afectada a la financiación del sistema de pensiones. Además, eso aporta una nota de productividad para nuestras exportaciones, porque, como tú bien sabes, en el caso de las exportaciones, lo que es la cotización a la seguridad social no es retornable, mientras que la carga fiscal que se va a incorporar al producto vía IVA sí que es retornable en el caso de la exportación. Pero fuera de eso, con respecto a todas esas leyes que de una u otra manera plantean medidas con vistas a prolongar la edad de la actividad más allá de la edad legal de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, y me planteo 2 dudas. Primera duda, que quizás esas normas estén inspiradas no tanto por una decidida vocación política de prolongar la actividad, sino por buscar vías de resolver el problema financiero del sistema de la seguridad social. Y segunda cuestión, que mucho de lo bueno que tengan y tienen esas leyes, al final caen en la nada. Y caen en la nada porque, lamentablemente, su aplicación queda supeditada por la tiranía de la larga mano del Ministerio de Hacienda.
Y lamentablemente cada vez vemos más que en la ejecución de las políticas públicas prima el objetivo que persigue el contable de que cuadren las cuentas y de que pueda presentar un brillante expediente ante Bruselas, y no tanto la consecución de los objetivos que han dado pie a la propia política. Con lo cual, muchas de estas normas no dejan de ser meras declaraciones programáticas, meras declaraciones de buenas intenciones, porque lamentablemente, en cuanto que las medidas que se incorporan a las mismas puedan significar poner en riesgo el equilibrio financiero, esa medida va a encontrar la cortapisa del Ministerio de Hacienda. Y después una pregunta. Efectivamente, hay medidas y se han tratado de prolongar la edad de jubilación, pero la pregunta es, ¿la edad legal? ¿Pero la edad real? ¿La edad real de jubilación es que acaso llega a los 65 años? Yo creo que estamos por debajo de los 65 años. Bueno, pues estos temas que ha planteado Alberto son de indudable trascendencia porque van a parar a la financiación del sistema de seguridad social. ¿Qué modelo de financiación de seguridad social? Yo tengo mis reservas con la propuesta que has hecho, en el sentido siguiente. La seguridad social a lo largo de los años se ha nutrido fundamentalmente de las cotizaciones, las que pagan los empresarios y las que pagan los trabajadores. Hay contingencias que se pagan una parte por la empresa y otra parte por el trabajador, y luego hay otras que las pagan solo las empresas. Por ejemplo, las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es la empresa la que cubre esa parte de la cuota. Esto tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es que ellos son parte de la gobernanza del sistema. Por eso, cada vez que se modifica una ley de seguridad social, lo mejor que puede hacer el gobierno es intentar alcanzar un acuerdo previo con empresarios y sindicatos. Porque por muy perfecta que sea teóricamente la reforma, si no está avalada por un acuerdo previo con ellos, esa ley no se va a aplicar, o se va a aplicar de aquella manera. Tiene un inconveniente, y es que a veces las cotizaciones no son suficientes. Entonces, se pone en riesgo la propia supervivencia del sistema, por ejemplo, en periodos de mucho paro, de mucho desempleo, o en periodos de mucha demanda de pensiones de jubilación y de incapacidad, de invalidez, que son las más caras. ¿Esto cómo se compensa? Bueno, se ha compensado introduciendo parte de lo que tú has dicho, que los presupuestos generales del Estado contemplen partidas en las que el Estado, a partir de los ingresos obtenidos con la imposición sobre las rentas del trabajo y del capital, mucho más tributan las rentas del trabajo que las del capital actualmente, se destinen partidas específicas, por ejemplo, a lo que se llaman complementos por mínimo. Y es que cuando una persona a lo largo de su vida no ha podido cotizar, o sí ha cotizado, pero no lo suficiente para tener una pensión de viudedad con una cuantía mínima, una pensión de jubilación con una cuantía mínima o una pensión de invalidez con una cuantía mínima, porque las cuantías mínimas se actualizan cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues el Estado financia esa parte que falta. ¿Vale? Esta es una importante aportación del Estado. Y luego, el otro gran mundo de las pensiones no contributivas. A veces no nos damos cuenta. Antes decía Ramiro, ¿eras tú quien decía que en este país se vive bien? Sí. Antes, cuando estábamos ahí preparando el debate. Sí, sí se vive bien en términos generales. Otra cosa es que ese bienestar esté adecuadamente repartido entre todas las capas sociales o no. Pero digamos que de promedio se vive bien. Y se vive bien, sobre todo y fundamentalmente, por las pensiones no contributivas. Y aquí me van a permitir que me eche un pequeño speech, pero hay que decirlo, o sea, esta ley de pensiones no contributivas, que fue una ley estrella de Felipe González del año 26 de diciembre de 1990, fíjense si ha llovido,
Esa ley se pensó fundamentalmente para las mujeres de la época de Franco, que ustedes saben que el Fuero del Trabajo decía que el Estado libertará a la mujer casada del taller y la fábrica. Y eso después vino acompañado de unas leyes concretas que decían cosas como que si una mujer estaba trabajando, que debía tener el consentimiento del marido o del padre o del hermano para poder firmar el contrato de trabajo. Bueno, pero si la mujer estaba trabajando y se casaba, se le daba una indemnización por quedarse en casa. ¿Vale? Era el modelo ese patriarcal de las mujeres cuidadoras y los hombres proveedores de ingresos para la familia. ¿Qué ocurrió? Que llega un momento, más o menos en los años 90, donde comienza a existir una gran cohorte de mujeres mayores, pobres, que no tenían ningún tipo de ingreso propio. De manera que si eran viudas y no tenían pensión de viudedad, o eran solteras, o por cualquier motivo no tenían un ingreso proveniente de un varón, no había forma de que tuvieran ingresos propios. Entonces se hizo este invento, la ley de pensiones no contributivas, y daba pensión por jubilación, pensión por incapacidad y pensión por hijo a cargo. Para eso, por supuesto, estas personas debían tener unos ingresos anuales inferiores a unas cantidades. Y estaban pensadas para personas, sobre todo mujeres, que no habían tenido carrera de cotización, sencillamente porque no trabajaban, porque el ingreso en el mercado de trabajo era prácticamente imposible. Y estábamos asistiendo a este cambio social de nuestro país, donde las mujeres acceden mayoritariamente al mercado de trabajo. Y claro, el Estado dice, bueno, ¿y qué hacemos con todas estas otras mujeres que vienen de atrás y que ahora no tienen ingresos y que son gravemente pobres? Pues una ley que da una pensión no contributiva, es verdad que en una cuantía inferior a la mínima de las contributivas, porque las pensiones contributivas se financian con cotizaciones. ¿Cuánto ha cotizado usted? Tantos años. ¿Y con qué cantidad? Pues conforme a esos años y esa cantidad le calculamos su pensión. Pero hay personas que han cotizado poco, poca cantidad y poco tiempo. Estas van a poder ir a las no contributivas. Las no contributivas las financia el Estado íntegramente. Entonces, Alberto dice, por vía fiscal se debería garantizar la sostenibilidad económica del sistema de seguridad social. Yo diría, sí, ma non troppo. Sí, pero no demasiado. Porque el hecho de que se financie fundamentalmente con cotizaciones implica también tanto al capital como al trabajo en el mantenimiento del sistema. Y yo creo que se puede llegar a buenos acuerdos sobre momentos de desempleo, momentos de inasistencia al trabajo por enfermedad, cuando no se asiste al trabajo por una enfermedad común y cuando por una enfermedad profesional contraída en el trabajo. Es decir, todo esto invita a acuerdos entre las organizaciones empresariales más representativas y los sindicatos más representativos, que son los artífices del mercado de trabajo. Y por eso yo diría, financiación sí, en alguna medida lo suficiente para mantener la sostenibilidad. Porque, Alberto, aquí también te diría otra cosa. Al final eso es política económica, lo que viene de los ingresos del Estado. Y puede venir un gobierno que diga, mire, yo he recibido de Bruselas, que ahora tiene las competencias, la Comisión Europea, sobre las políticas económicas y de empleo, y he recibido una orientación que reduzca el gasto público en seguridad social, mientras que los ingresos vía cotizaciones son ingresos asegurados. Estos no estarían del todo asegurados. Y además estos están blindados por la Constitución, un régimen público de seguridad social que garantice cotizaciones y prestaciones. Y esto otro depende de la voluntad del gobierno o de orientaciones externas del gobierno. Pero es un debate central el de la financiación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra regla que dice que nuestro sistema funciona con el denominado sistema de reparto, no de financiación. La financiación sería que todos nosotros vamos cotizando y este fondito que vamos poniendo como si fuera un seguro privado es lo que nosotros recogemos al final. No, la seguridad social no funciona así, funciona por el sistema de reparto. Y es aquí pensiones iguales para todo el mundo
con un tope mínimo y también un tope máximo para que haya un poquito de redistribución entre todos, tope mínimo y también tope máximo. Y si usted ha cotizado más y más años, como nosotros, que ya estamos desbordados de cotizaciones, ya nosotros estamos cotizando para otros. Yo no sé ustedes, pero ya yo tengo mi periodo cubierto. Ya yo estoy cotizando para otros, para estos jóvenes que no pueden entrar. Entonces, el sistema de reparto implica que para todo el mundo igual y siempre vía ingresos fundamentalmente a través de cotización. Ya no hablo más. Una pregunta que quiere, y con esto terminamos esta fase porque ya estamos casi en... Nada, los estaba escuchando a los dos con sumo interés, pero hay un tema que siempre me pasa como una pregunta que se me... que está apagado. Ahora sí. Siempre me pregunto que cómo llega la señal de la televisión a casa y no choca en el aire con un montón de señales y con un montón de llamadas de teléfono. Me pasa desde chico y sigo dándole vueltas. Es un tema que me parece fantástico. Pero al hilo de lo que estamos hablando, decía Alberto, y luego Margarita hacía énfasis, a mí me preocupa muchísimo cuando hablamos del equilibrio financiero, porque los equilibrios financieros dan mucho de sí y mucho de qué hablar. Los equilibrios financieros en los países en los que el bienestar social y la igualdad está más equilibrada, se ven de otra manera que en aquellos países en los que el equilibrio financiero dependen de unos modelos, desde mi punto de vista, un poco caducos. Y me refiero a que es imposible que en momentos de crisis aumente la riqueza de una minoría cuando aumenta la pobreza de la mayoría. Y esto de los equilibrios financieros es un tema que, habrá que hacerle frente más tarde, más temprano, si queremos tener todos un mínimo de bienestar social para seguir viviendo como pensamos que debemos vivir. Porque si no, aparecerá un fenómeno del que nos cuesta mucho hablar, pero que será el del suicidio colectivo alegre, que es que me retiro y me despido porque ya he vivido suficientemente y para vivir peor no me compensa. Por eso estamos viendo situaciones que son dramáticas, a pesar de que en este país, como dije, se vive bien, me refería en términos generales, con poquito hacemos mucho, pero otros con mucho hacen menos, y sorprende que, por ejemplo, hoy en día el índice de suicidios mayores en el mundo estén, por ejemplo, en países como Suiza o Nueva Zelanda, y tiene que ver con el nivel de satisfacción, el mal llamado nivel de satisfacción, que en el fondo no es sino insatisfacción, un exceso de lujuria que al final, a mí me preocupa, repito, me preocupa el equilibrio financiero y cómo financiar estas necesidades que al final compartimos solidariamente. Y para esto hay que educar desde la infancia para el trabajo. Por ejemplo, yo que soy un profesional liberal y que no he trabajado nunca casi para la administración, todavía no sé qué va a ser de mí lejos de casa. O sea, de momento seguir trabajando hasta que aguante. Pero es que yo no podía estar en la Seguridad Social cuando acabé la carrera. No me podía apuntar. Estaba obligado a apuntarme a una mutualidad profesional al margen de la Seguridad Social, pero esa mutualidad que antes era privada, que antes era colectiva y solidaria de un gremio que eran los arquitectos, le pasaba lo mismo a otros colectivos, hoy es una empresa privada. Y a ver qué va a hacer conmigo cuando se acabe con lo que yo he puesto. Y ahora ya soy de la Seguridad Social, ya me dejan. Y el otro día pude ir a la Seguridad Social y me hizo mucha ilusión porque funciona mucho mejor de lo que parecía o contaba. Estamos hablando de cosas que son muy interesantes. El equilibrio financiero, ahí está la clave. Si me permite, Rafael, una cuestión nada más, al hilo del equilibrio financiero. Y como decía antes Margarita, aquí se dicen muchas cosas y se dicen muchas cosas con excesiva desfachatez. Y aquí los políticos hacen gala de poner como objetivo la reducción de los impuestos. Es decir, el problema no es yo tengo un gasto y a ver cómo consigo el dinero para financiar ese gasto, sino que lo que es un instrumento, el impuesto, se convierte en un fin, bajar el impuesto. Lo que no nos explican es, dice, hombre,
pero 1 más 1 normalmente da 2. ¿Cómo va a conseguir usted mantener el nivel de gasto si usted lo único que está proponiendo es reducir los impuestos? Y en el alarde de desfachatez al que aludía Margarita, nos dice, no, si yo es que soy el más listo de la clase, es que yo voy a bajar los impuestos, pero voy a conseguir ingresar más. Y lamentablemente, algunos compran esa desfachatez. Bueno, ya estamos con el tiempo cumplido. Realmente estas mesas son introductorias para luego, después del verano, pues realizar el ciclo con conferencias más concretas en función de todos estos temas que están saliendo ahora. Bueno, yo diría, para terminar, pues que 3 personas del público hagan 3 preguntas y que sean cortas y respondidas también de manera... Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? Gracias. En realidad, habría tantas cosas que decir que lógicamente pues no va uno a tener el tiempo que ustedes tienen pues para expresarse. No cabe la duda, por ejemplo, que las pensiones es una devolución de todo lo que ha hecho un trabajador toda su vida. Generalmente veo que ya están tratando de idear que según la evolución de la vida, que va uno pues teniendo más años de vida, que siga uno trabajando más años. O sea que, por ejemplo, el ciudadano está hecho solo para trabajar, ¿ya? Y cuando ya le toque embarcarse, pues se fue y se acabó. Y la pensión también se acabó, ¿ya? Ahora, no cabe la duda, por ejemplo, que los estados están para servir, ¿ya? Ahora, lo mejor que tiene un estado es la imprenta para hacer billetes. Ahora, ese billete, para poderlo yo tener, tengo que trabajar muchas horas para poderlo, digamos, satisfacer las necesidades que pueda tener. Después, por ejemplo, los jubilados, no cabe la duda, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, un trabajador, un campesino, ve que se le acerca un hombre con una guataca, supongamos, pues lo ve como una cosa normal. Ahora, si viene uno con un bolígrafo, ya está desconfiado como si trajera un arma de fuego para disparar. Ahora, todos no cabe la duda que somos una pieza del ancho, digamos, y amplio bagaje que tiene el mundo, pero en el momento del reparto no es igual para todos. A quien gana mucho, la cuestión de lo que llaman ahora el pago sanitario, no es lo mismo para un trabajador que tiene 600 euros de sueldo que el que tiene una elevación mucho más grande, ¿ya? Y las residencias, ya que hablaron ustedes, las residencias es la esperanza, no que ha hablado. Ya voy a terminar, no se preocupe, vale. Porque muchas veces cuando se hablan cosas, pues no merece la pena escucharlas. Las residencias, pues el que va a parar a ella le pone un televisor delante y ahí se queda plantado. De educación se acabó, ¿ya? Nada más. Hay muchas cosas que hay, y no cabe la duda, por ejemplo, que un trabajador que ha trabajado en el campo no va a llegar con el mismo estado de salud que quien está en un escritorio, en una oficina. Nada más, gracias. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Quería solamente hacer un comentario a lo que estuvo hablando el arquitecto en relación a las viviendas futuras para las personas mayores y al comentario que hizo sobre
Dinamarca como pionera en vivienda, alternativas a la vivienda. Quiero hacer mención al cohousing un poquito más de la que comentó, porque creo que es una alternativa a la vivienda para los mayores fundamentalmente, aunque es intergeneracional, que ya en España es una realidad, hay unos 13 funcionando y otros tantos en desarrollo, y que en Canarias, por suerte, se está iniciando uno pendiente de conseguir un terreno. Son viviendas comunitarias, realmente, donde vamos las personas mayores, viviremos con otras que están en las mismas circunstancias que nosotras y crearemos la infraestructura en el momento que se empiece a necesitar, con la idea de vivir ahí hasta el final de nuestros días. Es diferente a una residencia en el sentido de que conocemos a todas las personas con las que vivimos y estaremos con ellas hasta el finalizar los días. Nada más, solamente eso. Vale, muchas gracias. Y ya para cerrar, el director había pedido la palabra. Perdona. Yo primero felicitarlos, ¿no? Felicitar porque ha sido una interesantísima todo lo que han dicho, y remarcar un poco lo que ha dicho Rafael, que las 2 mesas redondas es sencillamente la orientación para después formar el ciclo de conferencias sobre los temas específicos. A mí hay 2 que me preocupan. Yo estoy leyendo a ratos libres un libro que me dio hace unos días por aquí un compañero de medicina que se llama Manuel Feria, que se llama Diccionario de temas, ¿no? Y entonces decía residencia de ancianos, tarjeta de embarque hacia el infinito. Bueno, la verdad es que ese concepto está cambiando. Ahora, ¿cómo se puede sensibilizar a la gente, sensibilizar a la administración, facilitar el ayudar a que se vayan creando no solo las viviendas, sino los grupos de viviendas y todo? Eso, como no hagamos, ya está empezando, pero como no haya una sensibilización, un apoyo desde la administración pública también, como no lo va a pagar todo, pero algún apoyo o algo de eso también, yo creo que buscar la forma de sensibilizar a la gente si se les ocurre algo de alguna manera. ¿Y por qué los que siguen trabajando, cobrando la pensión, le suben los impuestos de una manera tan extraordinaria? A la tercera edad, como sigas trabajando, ya no tienes gastos, el impuesto te pega unos leñazos de mucho cuidado, ¿no? A los jubilados le pegan unos leñazos de mucho cuidado. Perdón, antes no me había dado cuenta que don Francisco Arnara había pedido la palabra. Es la última. Muchísimas gracias. Para algunos de nosotros trabajar es un honor y un privilegio. Y hay cosas sorprendentes. Para muchos, obviamente, especialmente en el ámbito académico, los 40 años de cotizaciones ya los hicimos hace un tiempo. Y nos queda todavía algunos porque nos jubilamos a los 70. Curiosamente, en ese ámbito, el académico, las personas están en perfectas condiciones de seguir trabajando. Y muchos de ellos quisieran hacerlo. Se topan con una circunstancia contravenida, que es, para ser profesor emérito, tiene tu departamento que autorizarlo. No lo pides tú, sino ellos lo autorizan. A lo largo de 40 y pico años de trabajo, siempre habrás suspendido a algún imbécil, a alguien le habrás pisado un callo, y por lo tanto eso no se da, porque es un contrasentido que esté nominado así el que muchos profesores y profesoras quisieran, y les interesaría, y lo harían estupendamente, por supuesto, seguir trabajando, pero es la propia inercia del sistema el que impide que esto se haga. Pues muchas gracias por las reflexiones que se han realizado, y como anteriormente ha dicho también el director, tendremos ocasión de ampliar muchos de estos temas en el desarrollo del ciclo. De momento tendremos la siguiente mesa el día 13 de mayo, en donde se verán los aspectos de salud, de geriatría, de sociología del envejecimiento y también de la demografía, que inciden de manera fundamental en todo este tema. Y nada más, agradecerles a todos su presencia, agradecer también a los ponentes por sus magníficas exposiciones y desearles buenas noches y muchas gracias.